Estimados amigos, testigos de Jehová y público en general, quiero tratar con ustedes ahora un tema que tiene que ver con el esclavo fiel y discreto. Aquí pueden ver ustedes en pantalla el libro 1000 años del año de 1975. Este fue escrito en el año de 1975, se llama El reino de 1000 años. Quiero conversar con ustedes en la página 28, párrafo 344. Entonces tenemos libros, 1975, aquí lo tenemos, El reino de 1000 años. Nos vamos a la página 344, que está acá abajo. Nos vamos a la página 344 y tenemos acá el párrafo 28. Quiero tratar con ustedes el tema que tiene que ver con el esclavo fiel y discreto. Dice, veamos acá, vamos acá arribita. Dice el párrafo 28. Dice, para suministrar ayuda duradera en el trabajo de alimentar espiritualmente, apóstoles y discípulos de Jesucristo fueron inspirados por el Espíritu de Dios para escribir los 27 libros auténticos de las Escrituras griegas cristianas, desde el Evangelio de Mateo hasta Revelación. Esta exquisita porción de alimento espiritual que sirvió a los domésticos cristianos la clase del esclavo fiel y discreto del primer siglo, sigue disponible a los domésticos cristianos de este siglo XX. Inclusive el 21, ¿no? Esto ha hecho posible tener una completa Santa Biblia de 66 libros inspirados, 39 en hebreo y arameo y 27 en el griego común del primer siglo. Se necesita toda la Biblia, no solo las inspiradas escrituras griegas cristianas. Al tiempo de su principio en el primer siglo, la clase del esclavo fiel y discreto solo tenía las inspiradas escrituras hebreo-arameas como alimento espiritual por escrito del cual alimentarse. De aquello de que se alimentaron entonces los domésticos cristianos al principio, todavía tenemos que alimentarnos nosotros hoy. La congregación original de Jerusalén hablaba y leía hebreo. Nosotros hoy necesitamos traducciones de las escrituras hebreas. Y el párrafo 29 dice, en cuanto a precisamente cómo existió y sirvió la clase del esclavo fiel y discreto a través de los siglos, después de la muerte de los apóstoles del amo Jesucristo, no tenemos un cuadro histórico claro. Fíjense ustedes que dicen que no tienen un claro cuadro histórico de esto, como pudo haber sido. Dice que aparentemente una generación de la clase del esclavo alimentó a la siguiente generación sucesiva de esta, 2 Timoteo 2.2, pero en la mitad posterior del siglo XIX hubo personas temerosas de Dios que amaban el alimento espiritual de la Santa Biblia y que deseaban alimentarse de ella, no sencillamente entretenerse leyéndola como una literatura sagrada. Clases de estudio bíblico separadas de las escuelas dominicales y de las iglesias de la cristiandad se formaron y progresaron en el entendimiento de las verdades fundamentales de las Santas Escrituras. Los sinceros y altruistas entre estos estudiantes de la Biblia estuvieron hoy deseosos de compartir con estas vitales porciones del alimento espiritual. Tenían el fiel espíritu del esclavo al que se le nombró para dar a los domésticos el necesario alimento espiritual a su debido tiempo. Fueron discretos al discernir que entonces era el tiempo correcto y propio y cuáles eran los mejores medios de servir el alimento y se esforzaron en servirlo. Como ven ustedes, la señora Wasauer está diciendo que en el 33 de la era común, esta clase de del esclavo fiel discreto comenzó a actuar por primera vez a través de los discípulos de Jesucristo, quienes comenzaron a impartir el alimento o las enseñanzas de su amo Jesucristo a los domésticos, y así se alimentaron de la palabra de Dios. Nosotros actualmente también contamos con el alimento espiritual, que es la Biblia misma, la fuente misma, y no necesitamos que nadie nos enseñe, nos interprete la Biblia, con libritos impresos en sus imprentas, en organizaciones que se dan de intérpretes del alimento que está en la Biblia, causando muchas distorsiones y malas interpretaciones al verdadero mensaje de Jesucristo. Mi pregunta es la siguiente: si la clase del esclavo fiel y discreto se alimentó de una generación a otra, de una generación sucesiva a otra generación, ¿cómo es posible pues que en el año de 1879 el pastor Russell se atribuyera ser él el esclavo fiel y discreto, como todos ya sabemos que él se hizo llamar el esclavo fiel y discreto? ¿Por qué tuvo que formar Charles Russell un grupo de estudiantes de la Biblia independientes, de jóvenes estudiantes de la Biblia, para poder interpretar las Santas Escrituras, que llevaron al pastor Russell a escribir sus 7 tomos de los estudios de las Escrituras y muchos artículos en la Atalaya, que ahora ya están descartadas totalmente? Fueron enseñanzas que fueron descartadas y que en su momento fueron considerados como alimentos de Dios dados a Russell. ¿Por qué, si esta clase del esclavo fiel y discreto, que empezó después del año 33 de la era común y ha ido pasándose de generación en generación, no hubiera sido acaso más fácil
que el pastor Russell se pusiera en contacto con esta clase de esclavo que venía del siglo I hacia el presente, hacia el siglo XIX. ¿No pudo acaso Russell contactarse con esa clase del esclavo para que él recibir el alimento directamente de ese esclavo fiel, discreto, que venía sucediéndose a través de generación en generación, como se menciona en este libro que acabamos de leer? ¿Por qué tuvo que Russell irse a estudiar la Biblia con un grupo de amigos jóvenes, cuando ya existía aparentemente desde el año 33 una clase de esclavo que se venía sucediendo de generación en generación? ¿Acaso no hubiera sido mejor que él se contactase con esa clase de esclavo que venía de la época de Jesucristo para recibir el alimento espiritual? ¿Por qué tuvo él que autonombrarse ser él el esclavo fiel y discreto por su cuenta, cuando ya existía una clase del esclavo, supuestamente que corría del año 33? ¿Por qué no hubiera sido más fácil recibir el alimento espiritual directamente del esclavo que ya estaba sucediéndose desde la época del año 33 de la era común? ¿Por qué él tuvo que formar un grupo? Esa es mi pregunta, para que ustedes reflexionen. ¿Por qué tuvo que formar un grupo para interpretar la Biblia, para hacer sus estudios personales con un grupo de personas, cuando la sociedad Watchtower enseña que eso no es dable? Si nosotros revisamos, por ejemplo, acá, regresemos ahora a ver acá arriba la atalaya del 1 de enero de 1982. Vamos acá al 1 de enero de 1982, página 28, párrafo 13. Dice así esta atalaya. Veamos acá, dice: dicen que basta con leer la Biblia exclusivamente, ya sea a solas o en grupos pequeños en el hogar. Pero lo extraño es que mediante tal lectura de la Biblia han vuelto directamente a las doctrinas de la apostasía que estaban enseñando los comentarios del clero de la cristiandad hace 100 años. Y algunos hasta han vuelto a celebrar las fiestas de la cristiandad, tales como las Saturnales romanas del 25 de diciembre. Jesús y sus apóstoles advirtieron en contra de tales desaforados. Miren ustedes, la sociedad Watchtower está diciendo pues que está en contra de esos estudios personales pequeños en el hogar, a solas o en grupos, mediante tal lectura de la Biblia. Y esa lectura de la Biblia en forma independiente es considerado como un arma muy peligrosa, porque muchos, por hacer eso, por estudiar independientemente la Biblia en grupo o a solas, volvieron o tornaron a las doctrinas apóstatas. Entonces, ¿por qué? Si esto lo estamos viendo que sea en la Watchtower y que dicen que uno debe volcarse al esclavo fiel y discreto para ayuda, para entender las escrituras, y no en estudios independientes a solas o en grupo, que la sociedad condena, que no aprueba, porque conduce a la apostasía? ¿Por qué tendría esa excepción el pastor Russell? Él hizo esto, se reunió a solas y con un grupo de estudiantes de la Biblia y sacaron sus propias conclusiones e interpretaciones. ¿Por qué no habría incurrido en el mismo pecado Russell de volcarse a las doctrinas de la cristiandad que eran doctrinas apóstatas? ¿Por qué se le puede permitir eso a Russell, que haya fundado la sociedad Watchtower en base no a su consulta o a su conducción por un esclavo fiel y discreto que supuestamente venía del siglo I, a través de una sucesión de esclavos fieles y discretos que se iban sucediendo de generación en generación hasta el siglo XIX? Repito, hubiera sido más fácil para Russell contactarse con ese esclavo fiel discreto que venía ya del año 33 después de Cristo, en el Pentecostés. Hubiera sido muy fácil buscarlos y recibir de ellos directamente el alimento espiritual del esclavo fiel discreto, y no irse por su cuenta a estudiar la Biblia con un grupo de jóvenes. Yo quisiera que ustedes piensen esto, ese interrogante: ¿dónde estaba ese esclavo fiel discreto en 1879 que venía del primer siglo, que venía de generación en generación, que se iban sucediendo ese puesto del esclavo fiel y discreto? ¿Por qué Russell tuvo que asumir él en su persona eso, si ya existía una clase de esclavo presente que Russell pudo haber consultado y no irse por su lado para estudiar por su cuenta con un grupo la Biblia? Y lo peor del caso es que si él era el esclavo fiel y discreto, ¿por qué no se enseñan sus doctrinas, las doctrinas de Russell hoy en día, y por qué están desechadas? Si él era esclavo fiel y discreto, un hombre de Dios, una clase de esclavo que Dios aprobaba y que daba su alimento a su debido tiempo para los domésticos. Piénsenlo, por favor. Muchas gracias.